Buenos días, mi nombre es Marlene Giselle Navarro Menco, estudiante del Tecnólogo en Procesos Comerciales y Financieros. En el video de hoy desarrollaré el taller de la Unidad 1 de Economía, contextualizando cada punto en el marco actual de la economía colombiana. Hablaremos en primera instancia de qué es la economía, en segunda instancia de escasez de recursos, tercero, agentes económicos, cuarto, factores de producción y remuneración. Quinto, la asignación de recursos. Sexto, precios y el mercado. Séptimo, economías de mercado versus planificadas. Cada punto tiene una pregunta que la vamos a desarrollar en el transcurso del video. Al inicio voy a dar una breve explicación de lo que es el sistema económico. El sistema económico es la forma en que la sociedad organiza y coordina el uso de recursos que son siempre escasos para producir bienes y servicios y así distribuirlos y consumirlos. Eh, en primera instancia tenemos la escasez de recursos con la primera pregunta. ¿Por qué la escasez es el punto de partida de la economía y cómo fluyen las decisiones? Bueno, la escasez es la base de la economía porque los recursos disponibles como tierra, trabajo y capital son limitados, mientras que las necesidades humanas son ilimitadas. Esto obliga a elegir qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. ¿Qué producir? Decidir qué bienes y servicios se elaboran con los recursos disponibles. ¿Cómo producir? Determinar las técnicas, procesos, organización y uso de los factores de producción, como tierra, trabajo y capital. ¿Para quién producirlo? Definir cómo se distribuyen esos bienes y servicios entre diferentes grupos de la sociedad. Ejemplo, en el 2025 Colombia enfrenta escasez de energía en algunas regiones. Esto es debido al fenómeno del Niño. Esto ha llevado al gobierno a tomar decisiones sobre razonamiento. Los datos investigados son según el IDEA. En julio del 2025, el 40% de los embalses presentaban niveles por debajo del 60%. Pasamos a la siguiente pregunta que son, ¿qué funciones cumplen los hogares, empresas y gobierno? Hogares, consumidores de bienes y servicios y estas personas que ofrecen trabajo. Las empresas, productores de bienes y servicios, demanda de trabajo y capital. El gobierno regula distribuciones y produce bienes públicos. Ejemplo, el gobierno colombiano incrementó el salario mínimo en el 2025 un 11,2% hasta 1.360.000, lo que afectó a tantos hogares con mayor ingreso y a las empresas con mayor costos laborales. Tenemos la siguiente pregunta, que es sobre los factores de producción y remuneración, cómo se relaciona la remuneración en tierra, trabajo y capital. La tierra se remunera con renta, el trabajo se remunera con salario y el capital se remunera con intereses o beneficios. ¿Cuál es importante? Aunque todos son importantes, el trabajo es clave para Colombia, donde el desempleo afecta a millones. Incentivar el empleo impulsa el consumo y el crecimiento. Un dato sería, en junio del 2025 la tasa de desempleo fue del 9,4, datos según el DANE. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es la asignación de recursos. ¿Qué mecanismos distintos al mercado existen para asignar los recursos? Además del mercado, los recursos pueden asignarse por planificación central, que lo decide el gobierno, asignación por traducción o cultura, asignación por razonamiento. Un ejemplo es, durante la pandemia, el Estado asignó subsidios como ingresos solidarios, mercados a poblaciones vulnerables, ya que el mercado no podía atender la necesidad. Y tenemos por acá otra pregunta que se llama ¿cómo se forman los precios y cómo ayudan a asignar los recursos?
Bueno, los precios se forman por la interacción de ofertas y demanda. Funcionan como señales que indican escasez o abundancia. Ayudan a distribuir recursos eficientemente. Actual. El precio del arroz, bueno, esto es un ejemplo actual. El precio del arroz subió el 14% en el primer semestre del 2025, debido esto a menores cosechas y a alta demanda que incentivó a más productores a sembrar arroz. Por último, tenemos la economía de mercado versus la economía planificada. La pregunta que tenemos es comparación de sistemas económicos y cuál favorece el crecimiento. La característica que tenemos es las decisiones, la economía del mercado es la empresa y consumidores, economía que planifica, gobierno centra. Conclusión personal que yo daría, pues el sistema económico es un sistema mixto como colombiano que combina el mercado con intervención estatal, puede lograr crecimiento con equidad, la escasez, los agentes económicos, los factores de producción y los sistemas económicos son fundamentales para entender cómo se toman decisiones en un país como Colombia. Y por último, pues la economía parte de la escasez y la decisión. Cada agente económico cumple una función clave. Colombia necesita políticas que equilibren crecimiento y justicia social. Gracias.